o tengo que entender que le resulta aburrido, o tengo que entender ciertos aspectos, ¿no? Esa empatía puede ser bastante interesante, pero también se la tengo que desarrollar. Tú tienes que entender, o también es importante entender que hay otras personas que pueden ganarme o pueden ser mejores que yo, y realmente cómo enfocar que una persona sea mejor que yo. Yo creo que lo más interesante para enfocar que una persona sea mejor que yo es como un proceso de admiración en donde aprenda de esta persona, ¿no? Más que una competición. Entonces, eso, por ejemplo, me parece. De hecho, luego veremos uno de los juegos, mira, 3 de los juegos que tenéis ahí es cooperativos. Son juegos cooperativos. Entonces, muchas veces, cuando tú le planteas a los chicos y chicas, vas a jugar un juego de mesa, y les digo, ¿y no vais a competir entre vosotros? ¿Cómo? Sí, que no vas a competir contra nadie. Vas a competir contra el tablero, contra las reglas del tablero. Para ellos es como no lo han visto en la vida. ¿Entiendes? Entonces me encanta muchas veces trabajar con ellos con los juegos cooperativos. Es súper interesante. Luego, por otro lado, uno de los juegos, que también lo explicaré después, trabaja los estereotipos. ¿Vale? Y los estereotipos, por ejemplo, es muy interesante. Los estereotipos que se forman. De ahí la empatía es importantísima en este desarrollo. ¿De acuerdo? Si avanzamos. Bueno. Entonces, para mí, pongo que es una especie de las expectativas de las que estuvimos hablando, ¿no? La primera reflexión para mí es que es el éxito. Entonces, un aspecto son las notas. Supuestamente deben sacar buenas notas, incluso sin trabajar. Eso es una expectativa que los propios chavales se la creen. Es decir, yo tengo que sacar buenas notas y no me tengo que esforzar. De hecho, eso llega hasta la universidad. Y eso es algo que las propias personas de la universidad te reflejan. Yo me acuerdo que cuando yo era universitario, yo me iba a la biblioteca a estudiar. Y ahora, cuando yo me iba a la biblioteca a estudiar, me encontraba que fulanita estaba en la biblioteca estudiando. Y yo iba con mi grupo de amigos. Pues eso era todos los días. Ahora, cuando yo llego al examen, justo antes del examen, me encuentro a fulanita y menganita que estaba en mi grupo, diciéndose la una a la otra, no he estudiado nada. Y yo, pero si llevamos viniendo un mes a la biblioteca juntos, ¿cómo que no habéis estudiado nada? O ve, o tú te crees que, o una de dos, o tú eres tonta porque para eso no vengas a la biblioteca y te quedas en tu casa viendo una serie, o tú te crees que yo soy tonto que no te estoy viendo. O sea, ¿por qué hacen esas personas eso? Por la expectativa de, supuestamente, lo mejor es no estudiar y sacar buenos resultados. Es un refuerzo social. De hecho, hay un documental buenísimo, me imagino que sabéis quién es el cómico Manu Sánchez. Pues el cómico Manu Sánchez tiene un programa, bueno, hacía un programa en Canal Sur que se llamaba de Vuelta y Vuelta o algo así creo que era, y en una de las veces aparece con Risto Mejide y analiza cómo la gente necesita decir que no hay esfuerzo detrás de las cosas. Y eso, por ejemplo, es algo muy interesante, porque al final nuestros hijos ven eso. Y entonces al final nuestros hijos lo que buscan es, tengo que ser bueno sin esforzarme. Y eso en mi mundo no existe, pero si en tu mundo existe, va a llegar un momento en el que no exista. Y cuando no exista, ahí vas a tener un problema. Entonces, cuando nosotros hablamos a los chavales de, no, a mí esto me ha costado horrores conseguirlo. A mí esto me ha costado sufrimiento conseguirlo. ¿Entendéis? Entonces, todos esos aspectos son importantísimos. Si nosotros estamos viendo que hay chavales que sin esfuerzo consiguen las cosas, pues como adultos tendremos que reflexionar algún aspecto. Pero sobre todo, si nosotros estamos viendo que el refuerzo social es ese, oye, pues ese refuerzo social no es positivo. Vamos a intentar encauzarle hacia un refuerzo social diferente, porque ellos mismos se crean esas expectativas. ¿Vale? Entonces, en las notas, por otro lado, aparte, el estilo de aprendizaje o el momento personal que esas personas tengan es importantísimo. Con lo cual, no puedo basarme todo en la nota que los chicos saquen. Pero si lo único que fomento es el resultado, ahí podemos tener esa dificultad. ¿Entendéis? Entonces, claro, yo soy el dios del mambo, que es, saco unas notas magníficas sin hacer nada. Entonces, soy como
Genial y fantástico, ¿sabéis lo que quiero decir? Y ahí es donde tenemos que cambiar un poco ese enfoque. ¿Qué más juega en las expectativas? Ganar. Su mundo se convierte en una competición. Yo no sé. En donde deben de ganar, ser los primeros, ser los mejores. ¿Entiendes? Entonces al final es todo una competición. ¿Dónde quedan sus aficiones? ¿Qué pasa cuando la otra persona tiene otros talentos? ¿Qué pasa cuando la otra persona puede ser mejor que yo en algo? ¿Qué pasa cuando la otra persona tiene una habilidad que es interesante y no es la mía? Pues ahí evidentemente si yo vivo una competición, si yo vivo el ser el primero de la clase, el ser tal, el ser... Al final no estoy apreciando los talentos que tienen otras personas. Por ejemplo, yo soy psicólogo. Yo de cambiar un enchufe no tengo ni idea. Pero ni idea, ni de poner una estantería. Yo llamo a mi padre. O sea, mi mujer me tiene prohibido hacer cualquier cosa en la casa porque soy un desastre. Y en cambio mi mujer para eso es magnífica. Pero es que yo sé que en eso no soy bueno. No pasa nada. Hay otras personas mejores que me guíen. Oye, mira, Antonio, no sé qué. Ostras, genial, perfecto. Yo voy por ahí. Oye, mira, Antonio, en esto no sé qué. Oye, pues genial, perfecto. Yo tiro por ahí. Incluso ya de los chicos que pasan por consulta, aprendo muchísimo. O de mi hijo de más de 9 años, aprendo muchísimo, muchísimo. Si hay algo en lo que tú eres bueno y yo no, oye, vamos a juntarnos y vamos a crear un equipo. Entonces ahí no estaría fomentando la competición. Eso solo se puede hacer si cada persona desarrolla un buen autoconcepto. Yo soy bueno en una habilidad y me acoplo a un trabajo de equipo en donde vaya avanzando en ese sentido, ¿vale? Para eso, equipo, no competición. Vivimos en una sociedad donde fomenta mucho la competición, vamos a fomentar la cooperación, porque no cooperamos. De hecho, fijaros una cosa, ¿qué deporte os gusta a vosotros? Baloncesto. Dime. El fútbol. Vale. Dime. Y tenis. Perfecto. Ok. Fíjate, el tenis es un deporte en el que lo podría entender, pero lo que te voy a preguntar ahora, solo en el tenis y en ese tipo de deporte lo podría entender. ¿Por qué en el fútbol hay un balón de oro? El balón de oro sería por el esfuerzo que han hecho los jugadores y por el punto de goles que han metido. Entonces, creo que cada 2 años se hace como que un balón de oro. Cada año se da un balón de oro. ¿Un balón de oro? ¿Pero a quién se le da? Pues... ¿A todos los jugadores o a uno? Bueno, a uno especialmente al que ha metido más goles. Vale, y entonces el portero, ¿por qué no se le da? Al portero... ¿Quién es portero? ¿Tú eres portero? Al portero no se le da porque porque no puede meter goles, no tiene por qué. Yo te voy a hacer un planteamiento. A Messi se le da un balón de oro porque gana títulos. Si no ganara títulos, a Messi se le da balón de oro porque mete goles. Si no hay un defensa que recupere el balón, ¿qué gol va a meter Messi? Si no hay un centrocampista que le pase el balón a Messi, ¿qué gol va a meter Messi? Si no hay un portero que no pare los goles, ¿qué campeonato va a ganar Messi? Entonces es un deporte de equipo. Y por ejemplo, si tú tienes a un amigo que no le gusta el fútbol, pues tú puedes irte tú fuera a ganar, que eso sería mal, o puedes ir con él y acompañarlo y decirle, mira, si se puede, que no se puede, y pues eso es un deporte de equipo que se juega. Genial. Se juega competentemente, pero a la misma vez sí. Puede hacer amistad, socializar, genial, totalmente. Sí, el fútbol y el baloncesto son deportes súper interesantes de equipo, pero la reflexión es, un equipo se necesitan todos y cada uno tiene una función diferente. Entonces yo, por ejemplo, que se le dé un premio individual a un juego de equipo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos esas personas van a tener, pues, no sé, en un partido van a destacar más que otras, o a lo mejor esa persona es la que siempre va a destacar porque mete los goles, pero porque hay otra persona que decide realizar otra función diferente que no está tan valorada, pero que es igual de importante. Por ejemplo,
Por favor. Por ejemplo, en los partidos la gente, por ejemplo, se la pasa mucho a los mejores. ¿Por qué son los mejores? Porque reciben toda la asistencia de los... Bueno, no, es decir, son los mejores en su posición. Y eso es lo que nosotros intentamos fomentar. En cambio, si te fijas, hay muchísimas cosas que lo que fomentan es la competitividad. Cuando a lo mejor lo que tenemos que fomentar es la cohesión de grupo, el cooperar entre nosotros. Entonces vamos a cooperar, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Entonces ese sentido es súper importante. Muchas gracias. En ese sentido, estas expectativas se convierten en muchos casos en una presión que pierde de vista que existe una persona con motivaciones, con diferencias, con dificultades, con imperfecciones, con aspectos sociales y personales. Para mí, las imperfecciones es interesantísimo. Fijaros, muchas veces, y saliendo un poco de altas capacidades, acuden personas con síntomas depresivos o procesos depresivos que cuando empiezan a mejorar y tienen un día malo, o 2 días malos, o una semana mala, te dicen, es que otra vez estoy mal. Es que si tú estás buscando no tener nunca una vida en que en tu vida no haya ningún problema, eso no existe. ¿Entiendes? Entonces muchas veces se crea tal expectativa que buscan que no haya imperfecciones. O sea, yo soy una persona imperfecta y siempre lo seré. Brad Pitt también es imperfecto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todas las personas, bueno, las personas que están diciendo, Antonio, estás colado, ¿vale? Pero en ese sentido, las imperfecciones existen. Todas las imperfecciones existen, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces las expectativas que se crean generan tal frustración, tal presión emocional, que van buscando no fallar nunca, no tener... Y eso, por ejemplo, es algo que es imposible, ¿de acuerdo? Si nosotros avanzamos... Antonio, una pregunta. Sí, claro. Que luchamos contra el contexto, ¿no? Contra la Sí. sociedad, cuando el colegio o la sociedad promueve el individualismo o la competitividad, muchas veces tenemos que luchar contra eso. Sí, hombre, ir a contracorriente es muy complejo y es muy difícil. Entonces, sí que muchas veces yo creo que hay una cosa importante que es intentar analizar hasta dónde podemos llegar. Es decir, yo llego hasta aquí. Muchas veces el trabajar con nuestros hijos implica tener muchísima paciencia y saber que a lo mejor las cosas van llegando a largo plazo o saber que vamos a tener que poner límites que en ese momento nuestro hijo o nuestra hija no lo entiendan, pero que muchas veces es difícil. Habrá veces que en esa competitividad o en ese individualismo que fomenta la sociedad, pues podamos pedir ayuda. Y habrá veces que se nos dé y habrá otras veces que no. Pero bueno, dentro de ese aspecto, pues al final lo que nosotros podemos hacer yo creo que es nuestra parte. Evidentemente, la competitividad no siempre es mala. Nosotros, por ejemplo, en todas las cosas que estamos hablando, yo siempre lo enfoco como una dimensión, ¿no? Y dentro de esa dimensión, pues yo me muevo en esos espectros. Si me voy a un extremo es malo, si me voy a otro extremo también es malo. Por ejemplo, la generosidad. Si yo me vuelvo 100% generoso, tampoco me estoy cuidando a mí mismo, mis momentos, mis cosas, etc. En la competitividad pasa lo mismo. Es decir, la competitividad, ser competitivo también te lleva a mejorar, a superarte. El problema es cuando lo estás llevando a un extremo o solo estás enfocando eso. Entonces, ahí hay que jugar con distintas cosas. Yo creo que la diversidad implica esos movimientos y ese aspecto interesante, ¿no? También implica el ser tú mismo, ¿no? Muchas veces cuando vemos una persona que es mejor que nosotros, intentamos copiar a esa persona, no tiene por qué, esa persona tiene su estilo, puedes aprender de lo que hace y llevarlo a tu propio estilo, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, es interesante. Pero sí que es verdad que si intentamos caminar todos juntos en el mismo camino, podemos ir avanzando de una manera positiva para lo que ellos necesitan, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué características para mí tienen? Son inquietos y curiosos, y eso es algo maravilloso y súper positivo, con lo cual esa inquietud muchas veces nos lleva a decir lo que está haciendo. Por ejemplo, eso es súper positivo, pero claro, pues, en una charla, esa inquietud que él tiene de participar, súper positivo, es inquietud, es curiosidad, te sirve para reflexionar con él sobre cuándo participar, cuándo no, es un momento de aprendizaje, eso es genial. Son inteligentes, con mucha capacidad,
más que inteligencia son personas. Muchas veces los vemos como escalas, ¿no? Como talentos, ¿no? Es una persona y una persona tiene sus dificultades, tiene sus imperfecciones, tiene sus errores y muchas veces pensamos que no van a cometer esos errores o, es decir, siguen siendo niños. Son imperfectos, son humanos, tienen debilidades, muchas veces la debilidad viene por un exceso de confianza, por la falta de hábitos, por ese concepto de creerse superiores. Hay veces que es otro plano, que es el rechazo que reciben. Hay veces que es el deterioro de la autoestima por culpa del rechazo o por culpa de no entender muy bien los errores que cometen. Con lo cual, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para ir trabajándolas poco a poco. Luego están las expectativas de las que hemos hablado. Y aquí hay una reflexión importante. ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedan las pautas educativas? Porque al final son personas que necesitan ese desarrollo de valores, ese desarrollo de pautas educativas, y ahí muchas veces nos tenemos que mover por lo que realmente nosotros vamos buscando y no tanto por los refuerzos de las cosas que llevamos viviendo, ¿vale? Y evidentemente tener muy en cuenta la competitividad, ¿vale? Si vamos avanzando. Para mí hay una reflexión súper importante, que es que el esfuerzo gana el talento cuando el talento no se esfuerza. Lo que sucede es que eso muchas veces les queda a ellos muy lejano. Y yo me muevo en el aquí y ahora. ¿Entendéis? Y ahí es la reflexión importante. Entonces ahí hay un trabajo metafórico importante que se puede ir haciendo con el día a día, con los ejemplos. Y ahí evidentemente lo más importante es poner pequeños retos, pequeñas barreras en donde las personas se puedan ir superando y en donde ellos tengan que hacer esfuerzos. Pero no hacer esfuerzos porque sí. Se trata de hacer esfuerzos con un objetivo que nosotros pensamos, que entendemos que puede ser positivo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que ese talento no sea suficiente. Fijaros, para mí es súper interesante la metáfora que pongo yo en mucho trabajo sobre el diamante. ¿Vosotros habéis visto un diamante en bruto alguna vez? ¿Un diamante en bruto lo habéis visto alguna vez? Si vosotros buscáis por internet, yo muchas veces esta metáfora la he hecho incluso con pacientes. Hemos buscado por internet, yo he buscado por internet un diamante en bruto, se lo he enseñado y le he dicho, ¿eso qué es? Eso es una piedra de cristal. Y ahora le busco el diamante pulido. Y digo, ¿y por eso qué es? Eso ya lo quisiera yo a mí. Eso es un diamante. Y digo, pues lo mismo que te enseñaba antes. Sí, hombre, digo, claro. Lo que pasa es que este diamante no está pulido y el anterior no. Ha tenido un proceso en donde se ha perfeccionado, todo lo que tenía dentro lo ha sacado a la luz. Entonces, ese es el proceso que hay que entender. O sea, tú tienes un talento, pero tú lo tienes que pulir para que cuando tú seas adulto seas capaz de, con ese talento, conseguir los objetivos que tú te vas proponiendo. Ese proceso de, ¿cómo se diría? Pulimentación o... Bueno, ese proceso es laborioso, es trabajoso y tenemos que dedicarle muchísimo tiempo. Y entonces, estos chicos y chicas son así. Son personas que hay que pulir. Todas las personas somos así, pero ellos necesitan muchísimo ese trabajo, ¿no? Entonces, esa metáfora, por ejemplo, viene de ahí. Puede llegar un momento en donde, si ellos no nos hacen caso, muchas veces se encuentran desgraciadamente con la realidad, ¿no? Es decir, ostras, es que yo no he desarrollado esto y me encuentro ya con el muro, que es no consigo nada porque no tengo un hábito de esfuerzo, porque no tengo unos valores. Y ahí, por ejemplo, es un concepto bastante interesante en altas capacidades, porque muchas veces ellos van rodando solos, ¿de acuerdo? Si avanzamos, entonces para mí se convierte en una cosa que parece que es como una competición cuando no debería de serlo, desde mi punto de vista. Si os fijáis, aquí a la izquierda tenemos lo que serían las inteligencias múltiples, que son todos los talentos que pueden tener estas personas, pero a la derecha tenemos cosas con las que o no se reflexiona, o no se entiende, o no, porque no las fusionamos. Porque siempre me fijo en el resultado y no me fijo en el proceso. ¿Por qué la recompensa es solo la nota? Y las recompensas no vienen de otros aspectos diferentes. ¿Por qué tiene que ser toda una competición? ¿Por qué no trabajo lo que es la evolución o el crecimiento y hago una reflexión sobre
cómo he crecido, cuándo he llegado. ¿Entendéis? Muchas veces incluso en terapia también sucede. Muchas veces en terapia nos encontramos con que el paciente evoluciona. Ahora nos encontramos con un problema, sobre todo les pasa a los padres, nos encontramos con un problema nuevo y ahora los padres te dicen, es que mi hijo no ha evolucionado nada. Y ahora tú le dices, espérate, tu hijo vino por este problema y vino así. Y ahora nos encontramos aquí. Y dices, sí, claro, todo eso se ha trabajado y evolucionado. Entonces, ha evolucionado. O sea, que el problema que tú tienes ahora no te haga no ver el proceso o todo el trabajo que se ha ido evolucionando, se ha ido consiguiendo. Entonces, muchas veces nos basamos también en ese momento concreto y entonces no hacemos una vista de cómo se va creciendo. ¿Por qué no podemos hacer un equipo? ¿Por qué todas las personas no pueden sumar? ¿Por qué todas las personas no nos pueden ir aportando distintas cosas? ¿De acuerdo? Si avanzamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo enfocamos nosotros el tratamiento? Pues, si soy sincero, lo que menos hago yo, lo que menos hacemos nosotros en tratamiento es fomentar las altas capacidades. Sobre todo trabajamos la inteligencia emocional, el fomento de valores, la cooperación, las competencias prosociales, es lo que más trabajamos. Y luego ya aparte, fomentamos también las capacidades o los talentos o las potencialidades que esas personas tengan. Trabajamos la motivación, cogiendo ejemplos concretos, también trabajamos la motivación a las cosas que no nos gustan. Es decir, si estas cosas no nos gustan, pues oye, también tengo que adaptarme a lo que es la realidad, las necesidades que yo tenga, las necesidades que plantea, e ir trabajando en este sentido poco a poco, ¿vale? La planificación en los objetivos que quieren conseguir, la argumentación de las propuestas a los distintos aspectos que se tratan, es decir, cómo ellos argumentan las cosas muy interesantes. Ellos tienen una capacidad intelectual potente, con lo cual lo que ellos están pensando, lo que te están transmitiendo, es importante. Es bueno reflexionarlo con ellos, es bueno recibirlo. Lo que te están diciendo, lo mismo tiene muchísimo sentido y es muy interesante. Con lo cual, esos distintos aspectos, esos distintos puntos de vista, esa apertura es totalmente interesante. Intentamos que sea dinámico, porque claro, la creatividad tiene que ser dinámica. Si yo tengo aquí un potencial, yo me aburro y necesito hacer cosas, necesito ser dinámico, necesito hacer varias cosas a la vez, o necesito tener varios proyectos. Vamos a utilizar ese dinamismo, vamos a intentar buscar distintos enfoques. Trabajamos mucho, como hemos dicho, la inteligencia emocional, la diversidad como un aspecto positivo, la empatía y la creatividad en el abordaje. Y sobre todo, como hemos dicho, el vínculo terapéutico. Lo he puesto al final, pero realmente es el principio. Tú tienes ahí una persona y esa persona te está poniendo su vida en tus manos. Vamos a escucharla, vamos a vincularla, vamos a tratarla con cariño, vamos a tratarla con respeto. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. No es un número, es una persona. Tienes una persona delante. Vamos a ser personas, vamos a ser humanos, ¿no? Si avanzamos. Entonces, evidentemente, todo eso que nosotros hacemos es un proceso que habrá veces que dure más, habrá veces que dura menos, pero que evidentemente nos lo planteamos siempre a largo plazo. Entonces, estamos acostumbrados a la inmediatez, sobre todo ellos o ellas, con lo cual que tenemos que romperles ese enfoque y tenemos que hacerle ver que es un proceso largo. Por ahí muchas veces utilizamos los proyectos. Ciertos proyectos nos parecen interesantes porque son a largo plazo, en donde se intente poner el valor, el esfuerzo, el sacrificio, la autorreflexión, la aportación grupal y la flexibilidad en el pensamiento. ¿Qué sucede muchas veces en altas capacidades? Que tienen tanta capacidad de razonamiento que lo ve tan claro y es tan lógico que pierden un poco la perspectiva. Es decir, pierden la perspectiva de la percepción de las otras personas. Y es bueno plantearlo. De hecho, muchas veces choca muchísimo con la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es lógica, en muchos momentos pierde lógica. Entonces, si yo tengo un razonamiento lógico muy alto, muchas veces lo que es ilógico no me cuesta un poco ponerme en su lugar, entenderlo. Entonces, esa reflexión también es interesante. Salirse de la lógica también muchas veces es interesante. Hay que cuidar con los extremos. Tampoco se trata de decir, vale, pues yo me voy a salir de la lógica todo el día, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces, esa reflexión muchas veces es importante. Pero
¿Qué sucede en la inteligencia emocional? Que muchas veces nos cuesta trabajo entender por qué hacemos estas cosas. De ahí la importancia del trabajo de la inteligencia intrapersonal. Para mí es fundamental ese trabajo. Cómo gestiono mis emociones, cómo las vivo, cómo las reconozco. Para ello es importantísimo la autorreflexión. Y la autorreflexión solo puede existir si soy capaz de ver mis imperfecciones y de aceptar y entender mis imperfecciones. Si no soy capaz de ver y entender mis imperfecciones, voy a huir de autorreflexionar. Entonces, para mí la autorreflexión es, yo me voy a equivocar, yo soy una persona, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? En este sentido de los porcentajes me parece súper interesante. Siempre pongo esa diapositiva porque para mí el trabajo tiene que ser de todos. Hay un porcentaje que será mío, hay otro porcentaje que será del centro escolar, hay otro porcentaje que será, evidentemente, del chico o la chica, hay otro porcentaje que será de los padres. Entonces, al final, el 100%, si una de las partes no cuenta, pues evidentemente lo voy a pasar mal. Y para poder lograr al 100% de los objetivos que me estoy proponiendo, alguien o alguno vamos a tener que hacer un esfuerzo triple o doble. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante. A mí siempre me gusta porque cuantas más personas vengan a sumar, siempre es mejor. Y para sumar, lo que tenemos que ver es lo que se necesita, hacia dónde quiero conseguir. Y el objetivo al final es desarrollar una persona. Vamos a intentar trabajar con ellos, ¿vale? Si avanzamos, pues. Entonces, aquí entra una de las cosas que nosotros hacemos, que es como el taller que nosotros intentamos hacer aquí, que es el juego de mesa, ¿vale? El juego de mesa, lo primero que pensamos es diversión y a lo mejor competitividad, ¿vale? Yo voy a ganar, ¿vale? ¿Qué pensamos nosotros en New Gotham de los juegos de mesa? Es diversión después de entender el juego. De hecho, me pasa muchas veces en mi casa con algunas grupales, que son mis compañeros y me tengo yo que leer las instrucciones, tengo que aprender cómo se juega, ahora se las explico a ellos y ahora pues se pone todo en marcha. Entonces, hay un sacrificio que hace Antonio para poder tratar esto, o hay un sacrificio que hace Miguel, que está ahora mismo haciendo el taller, que por ejemplo, pues esta semana o la anterior abrió un juego nuevo, se lo aprendió cuando hablemos un poco más del tratamiento, hay un trabajo que hacemos nosotros que es, yo abro un juego nuevo, me veo las instrucciones, veo cómo se juega y ahora le doy un enfoque diferente para ver qué es lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa fomentar? ¿Cuál es mi objetivo? Os lo explicaré un poquito más adelante. Pero ese enfoque, por ejemplo, es muy interesante. Pero hay un sacrificio primero. Hay una cooperación. Hay una cooperación en que todos vamos a aceptar las mismas normas, todos vamos a gestionar nuestras emociones. Hay personas que si es competitivo van a perder. Hay personas que si es cooperativo se van a equivocar. Y esas equivocaciones las tenemos que vivir con respeto, con lo cual al final estamos motivando la inteligencia emocional. Tengo que saber perder, tengo que esperar mi turno, tengo que entender que la otra persona no se equivoca porque quiere, tengo que entender que muchas cosas. Entonces, es una manera de trabajar y reflexionar todos esos aspectos con ellos. Entonces, todo eso es lo que nosotros entendemos de los juegos de mesa. Y aparte, la cantidad de inteligencia que fomentan los juegos de mesa, que ahora las vamos a ver. Si vamos avanzando, todo esto fomenta los juegos de mesa. O sea, un juego de mesa fomenta la asociación de los estímulos que presento, la asociación de ideas, el pensamiento deductivo de qué tengo que hacer para conseguir tal cosa, fomenta el pensamiento estratégico, la flexibilización en las ideas, la flexibilización en la percepción, la toma de decisiones, tengo que decidir qué cojo, qué no cojo, qué hago, qué no hago. La motricidad fina y gruesa, con ciertos juegos, se puede fomentar muchísimo. El cálculo y la resolución de problemas. Hay ciertos juegos que fomentan muchísimo la inteligencia matemática, sin que ellos se den cuenta, ¿vale? Bueno, sin que se den cuenta, porque muchas veces a muchos chavales eso les resulta aburrido. Pero al final, cuando estás en el juego, te estás divirtiendo y estás haciendo ese desarrollo. A lo mejor movido por la competitividad, a lo mejor movido por otros aspectos, ¿vale? Pero al final todo eso se estimula de alguna manera. Y hay muchísimos juegos
que fomenta la inteligencia emocional, la social y la ecológica con el trabajo cooperativo o con el trabajo de las emociones. Sí que es verdad que, por ejemplo, estos juegos los utilizamos más en terapia que, por ejemplo, en los talleres. Pero hay un juego que se llama Iconicus, que lo trabajamos muchísimo para fomentar la inteligencia emocional. O hay otro juego que se llama Feelings, que se trabaja no solo el entender cómo una persona en determinados contextos siente de forma diferente a mí, sino que la intensidad de la emoción, que es algo de lo que nunca se suele hablar mucho, también está. Porque, por ejemplo, en ese juego de mesa aparece una pregunta que es: ¿cómo te sientes cuando, yo no sé, un ejemplo que me voy a inventar, ¿cómo te sientes cuando tu madre te habla de que te vas a echar una novia? Y a lo mejor hay un chiquillo que pone vergüenza y le pone un número. Y a lo mejor hay otro chiquillo que también pone vergüenza, pero a lo mejor para uno pone un vergüenza 3 y otro te pone vergüenza 7. Entonces, ese chico que hablen sobre su novia a nivel familiar le da tanta vergüenza que seguramente acabe derivando en enfado y acabe teniendo una situación a lo mejor de explosión en su casa. Pues eso lo podemos entender. Pues eso es una manera de entender a la otra persona. Y muchas veces los chavales y chavalas dicen: ¿en serio eso te importa tanto? ¿En serio a eso le das un 8? Y dice la persona: pues sí, que eso para mí es importante, a mí eso no me gusta. Y al final eso te lleva a una inteligencia social. Y eso es súper importante, porque muchas veces, por ejemplo, a nivel familiar se puede trabajar mucho con ese juego, es súper interesante. Y luego, por ejemplo, la inteligencia ecológica nos encanta fomentarla de muchas maneras. La inteligencia ecológica es un término que acuña Daniel Goleman, que es el mismo que crea estas 3 inteligencias, o que acuña esos 3 términos, y hace ver o hace intentar entender que todos estamos conectados. Que, por ejemplo, el uso que nosotros hacemos de la tecnología afecta a la naturaleza, y esa naturaleza al final va a afectar a la persona tal. O que, ¿entendéis? Entonces, como tenemos que entender que lo que nosotros hacemos tiene impacto en los distintos aspectos, por lo cual eso, por ejemplo, es importante. Así, estoy intentando quitar la individualidad no solo hacia la persona, sino también hacia tu mundo, tu contexto. Y eso, por ejemplo, al final estamos fomentando otras inteligencias diferentes que también son muy interesantes. Y cómo la creatividad puede provocar que todo eso pues, se vaya desarrollando, se vaya gestionando, se vaya haciendo, ¿no? Cómo influimos en ese aspecto. Si avanzamos, entonces yo aquí hacemos 2 diferencias, ¿vale? Lo que es el juego, en lo que simplemente es el fomento, el disfrute de los juegos, etcétera, que sería diversión, evidentemente, fomenta valores, aunque no lo quieras. Puedes fomentar equipo cuando lo pones cooperativo, o puedes estimular un tipo de inteligencia que el juego concreto tenga, ya sea emocional, ya sea lógico-matemática, ya sea musical, ya sea visual. Por ejemplo, hay un juego súper chulo que si en el taller de la semana pasada no lo hicieron, en uno de estos talleres lo van a hacer, que se llama Bunny Hoops, que implica música, o sea, la persona tiene que hacer música, sonido, o sea, estaría estimulando la inteligencia cinético-psicocorporal, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, entre todas ellas. E incluso también las inteligencias emocionales y a lo mejor incluso la lógico-matemática. La lógico-matemática no lo tengo tan claro, ¿no? Pero las otras sí. Entonces es un juego muy interesante, muy dinámico, muy interesante. También implica que tengas que hacer tu equipo contra otro equipo, con lo cual es un poco mezcla, con lo cual eso es muy interesante. Y luego, a nivel terapéutico, sí que es verdad que nosotros buscamos un objetivo concreto y buscamos crear esa metáfora de una forma visual y buscamos que la persona se esfuerce en por qué le hemos puesto ese juego. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y ya me voy a levantar. Y yo os presento este juego que a mí me encanta, que se llama Sospechosos Inusuales, ¿vale? Y os explico un poquillo en qué va la dinámica del juego, ¿vale? Entonces, este juego tiene unas reglas que, como mi objetivo concreto es terapéutico, pues yo me las salto. ¿Cuál es la parte que me salto de las reglas? Pues, por ejemplo, la puntuación. A mí la puntuación no me interesa. El juego consiste en que yo pongo 12 cartas de 12 personajes, ¿vale? Un momentillo.
¿De acuerdo? Y ahora yo cojo, perdón, un momentito, que hay 3 tipos de cartas, ¿vale? Y estoy buscando las que ahora mismo me hacen falta. Si es que nos han perdido. Porque si se han perdido tenemos un problema. Está en algún punto. Aquí está. ¿Vale? Tenemos este tipo de cartas, que si os fijáis, si os queréis acercar en un momento para ver cómo está puesta la mesa, etc. Si os fijáis, nosotros tenemos ahora una de estas cartas en donde nos señala una posición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta posición implica, me está señalando a esta persona. Uno de nosotros, imaginaros que soy yo, es el único que sabe esta posición. Esta posición solo la sé yo. Y el juego me dice que yo me tengo que inventar que esta persona ha cometido un asesinato o un delito. Y ahora, vosotros, que sois el grupo, vais sacando cartas en donde yo voy diciendo sí o no. ¿Va en bicicleta a trabajar? Y ahora yo os digo, pues no. Y ahora vosotros vais poniendo las cartas sí o no. Supuestamente hay una parte de la puntuación que es que eso a mí me da igual. Complica esa puntuación un poco la dinámica del juego y no me interesa. ¿Qué es lo que creéis que a mí me interesa de este juego? Los estereotipos. Estoy basando todas mis respuestas en mis prejuicios y en mis estereotipos. Y vosotros estáis basando todas vuestras respuestas en vuestros prejuicios y en vuestros estereotipos. Y yo qué sé si esta persona va en bicicleta o no, pero como esa imagen tiene eso, entonces ¿para qué trabajo yo? Yo trabajo la inteligencia social, yo trabajo que esa persona olvide sus prejuicios, yo trabajo que esa persona deje de juzgar, yo trabajo cómo se siente cuando a esa persona le sucede eso, pero que también esa persona se dé cuenta de que él también lo hace. Entonces, yo te lo puedo decir como te lo estoy diciendo ahora, pero es que hay chavales y chavalas que, como se lo decimos ahora, no les interesa, o no lo captan, o no lo reflexionan. Si yo se lo demuestro así, es mucho más divertido, es mucho más dinámico y el impacto es mucho más visual. La metáfora queda mucho más palpable y tenemos un objetivo concreto. ¿Que has ganado o perdido? No me interesa para nada. ¿Que has sacado una puntuación de 1 en cada respuesta que me has dicho? Me da exactamente igual. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, el objetivo es como desmontar de alguna manera los estereotipos que... Exactamente. Lo primero es darnos... Claro, lo primero es darnos cuenta que todos los estereotipos existen y que todas las personas tenemos estereotipos. Es decir, yo soy sincero, yo tengo estereotipos. O sea, yo tengo prejuicios. Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas es autorreflexionar y ver cómo salen. Entonces, hay muchos chavales que llegan a consulta y se quejan de cómo han sido rechazados, cómo han sido tratados, y ya tú le pones el juego y dices, pero si tú qué estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces, claro, pero vívelo con esa imperfección, no lo vivas como algo malo, vívelo como algo que tienes que ir corrigiéndote, que tienes que ir reflexionando. Entonces, hay ciertos juegos que a mí me explican la dinámica y yo hago con ellos lo que yo crea conveniente, porque lo que necesita ese niño o esa niña es otra cosa. Que más me da que ganes o no ganes al juego, eso no me interesa. Me interesa crear qué es lo que tú necesitas. ¿Podemos hacerlo de una forma visual? Vamos a hacerlo, vamos a buscarlo, vamos a hacer cosas. ¿Entendéis? Entonces, este es uno de los juegos. Si os queréis sentar, ¿vale? Yo voy explicando ciertos ejemplos, no tenemos todos. ¿Vale? Entonces, este sería un concepto de terapia. ¿Qué sucede? Que nosotros el concepto terapéutico lo aplicamos realmente cuando nosotros sabemos que los chavales tienen una necesidad. Sí que es verdad, a nivel de taller, lo que nosotros buscamos más bien es esa parte, que fomenta cosas. Otra cosa diferente es que nos dijesen, oye, este tipo de chico o chica necesitaría esto, o hay un chico concreto que necesitaría tal cosa. Entonces eso no lo podemos plantear. Pero a nivel de terapia, esto lo hacemos más en nuestros centros sanitarios que, por ejemplo, lo que serían los talleres. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque realmente no sabemos si esos chicos tienen esos problemas o tienen esa motivación o necesitan esos aspectos. No tenemos ese, ¿cómo decirlo? No tenemos esa historia como para ver que
que pueden necesitar o no, ¿de acuerdo? Entonces sí que son dos conceptos diferentes, ¿vale? Un momentillo, vamos recogiendo. Y luego tenemos otro juego que se llama la Isla Prohibida. Es un juego cooperativo, ¿vale? Este juego se pone un tablero, aquí entero, no lo voy a poner porque es muy grande, ¿de acuerdo? Y una vez que está puesto el tablero, pues resulta que el juego consiste en que tienen que conseguir salir, la isla se va a ir inundando y tienen que conseguir salir de la isla, ¿vale? Y para conseguir salir de la isla tienen que ir cogiendo estos tesoros con cartas, ¿vale? Con cartas que van consiguiendo en equipo, ¿ok? Entonces, el primer concepto es ¿contra quién juegas? Ah, yo juego contra este. No. Si este no consigue salir de la isla, tú también pierdes. Ostras, entonces juego contra la isla. Exactamente. Juegas contra el tablero y es cooperativo. Y ahora lo que más me gusta de este juego es tienes que elegir un personaje. Vamos a hacer una prueba. Elige un personaje. Ese mismo por qué. Porque no has planificado, porque no te has leído las cartas, porque resulta que cada personaje tiene una habilidad especial. Y cuando tú le dices, pues yo voy a elegir este que tiene esta habilidad, ¡ostras, que es habilidad guapísima! Porque no la has leído, porque has cogido la carta y ya está, porque va a estar rápido. Entonces, muchas veces van tan rápido que no planifican, no piensan, no observan. Ahora, piensa cuál es la habilidad que más te interesa. Pero es que muchas veces los padres hacen lo mismo. No le dan importancia a lo que están eligiendo, están viendo un juego de mesa y están diciendo, pues este mismo. ¿Y por qué este mismo? ¿Por qué no te paras a reflexionar cuál es la mejor estrategia para que vosotros saquéis el juego adelante? Y luego hay otra cosa que fomenta este aspecto importante, que es todas las habilidades sirven. Si yo tengo un equipo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jugadores, mejor, porque tengo todas las habilidades. Cuantas más personas con habilidades diferentes tengamos, muchísimo mejor. Y esto es lo que fomenta. Entonces, no fomenta una competitividad de habilidades. ¿Tú qué habilidad tienes? Yo tengo esta. Pues yo tengo esta otra. Genial. Mejor. De cara a una grupal, muchas veces lo que hacemos es coger a los chavales y decirles, ¿qué se te da bien? ¿Qué habilidades tenéis? Ostras, genial, pues tú te vas a encargar de esto y tú de esto. Y no estáis compitiendo, estáis teniendo funciones determinadas que me llevan al mismo objetivo. ¿Qué sucede? Que el juego me dice que es para, un momentillo, a ver si lo veo sin tirarlo, de 2 a 4 jugadores. Pues yo juego este juego con 6. Porque mi objetivo es que ellos aprendan que todas las habilidades suman. Evidentemente, las reglas del juego para hacerlo interesante, para hacerlo competitivo, pero es que no es mi objetivo. Mi objetivo es enseñarte que todas las habilidades suman y que todas las habilidades son interesantes. Pues me salto su objetivo. ¿Entendéis? Luego se lo explico. Luego le explico, oye, mira, el juego realmente plantea esto, pero no me interesa. El juego, yo lo que quiero es que hoy veas de esta manera lo importante que es esto, o lo interesante que es esto, o en la vida real cómo podríamos conseguir esto. También en función de las edades que tengan los chicos y chicas. Evidentemente, a lo mejor este juego a todas las edades no se puede poner. Eso también es una reflexión que podemos hacer. ¿Vale? Luego, hay otros juegos totalmente diferentes, como es este, que es un método de determinados niveles, ¿vale? En donde el nivel último, o sea, tú tienes que ir, pones una posición, tienes que ir sacando las cartas y tienes que averiguar tu secuencia. Entonces, por ejemplo, este juego sirve para trabajar la atención, sirve para trabajar... Sí que es verdad que el último nivel es muy difícil y sirve para trabajar mucho la perseverancia, cómo los errores me llevan a ver... es decir, tienes que cometer errores obligatoriamente, por lo cual me ayuda a trabajar un poco los errores, pero sí que es verdad que a lo mejor realmente terapéutico tampoco tiene... También puede ser individual para, ¿cómo decir?, superarte a ti mismo, etcétera, ¿vale? Es interesante. Y luego tenemos este otro, que por ejemplo es muy chulo, un momentillo, que es cooperativo, pero también puedes jugar individualmente para intentar superarte. Pero hay una cosa que me encanta del juego,
que es que tiene una parte, perdón, que es que tiene una parte de práctica. El juego consiste en que ¿me ayudas? ¿Me ayudáis? ¿Bien? ¿Cuál quiere de las tres? Vale. El juego consiste en lo siguiente, ¿vale? Este es un guardapuntos, ¿vale? Y ahora tú tienes que llegar hasta la salida y se lo tienes que pasar al guardapuntos del otro. La peonza va a estar rodando y no puede ni caerse ni dejar de rodar. Yo se la paso a ti y tú se la pasas a él. Si conseguimos que él llegue hasta esta zona, hemos ganado. Si él no lo consigue o tú no lo consigues, perdemos todo. ¿Está todo hecho? ¿Vale? No pasa nada. ¿Vale? ¿Os podéis acercar? Sí, claro. Nos acercamos aquí, ¿no? No, el guardapunto. Míralo. Ahí. No, aquí. Ahora tú tienes que llegar hasta aquí y pasárselo a él. Así no se va a pasar. Vale. Hemos fallado. ¿Qué sucede? Que si te lo pones aquí, para pasárselo a él es un poco complicado, ¿vale? Entonces tienes que ir mirando. Si te fijas, no es fácil, ¿verdad? ¿Vale? Lo ponemos otra vez y se lo pasas tú a él desde aquí. 1, 2. Tienes que ir moviéndolo hasta que llegue ahí. Bien. Genial. Venga, nosotros. Ahí. Vale, pásame el ruido. Ahí, ve. Muy bien. ¡Oh! Genial. Muchas gracias, chicos. ¿Os ha gustado? ¡Vamos, eh! ¿Qué sucede con el juego? Resulta muy interesante porque te pone una línea de puntos en la caja para que tú practiques. Entonces ya te está diciendo, este juego puede resultar difícil, y hay una parte de práctica. Si queréis ir probándolo, no es nada fácil ir siguiendo las líneas, ¿vale? Entonces, yo ya voy teniendo práctica, ¿vale? Si os fijáis, jugamos en equipo. Y sí que es verdad que también es súper interesante porque te da un cómic en donde te va poniendo distintos retos, en donde tienes que ir cogiendo, con lo cual te puedes ir superando. También puedes jugar de forma individual, porque hay muchas veces que tú tienes que llegar a intentar hacer cosas así, ¿vale? Entonces tienes que ir practicando, tienes que ir haciendo cosas, es interesante. Trabaja un poco lo que es la motricidad, la paciencia, el intento. Hay otro juego que tenemos la consulta que, por ejemplo, es la motricidad fina, porque tienes como que coser distintos monstruos. Te viene el cuerpo de Frankenstein y ahora te sale la cabeza de Drácula y las tienes que coser y crear tu propio monstruo. Por ejemplo, para niños pequeños con dificultades en la motricidad, pues también es muy interesante, ¿vale? Y entonces vas buscando cuáles son los objetivos. Hay otras veces que simplemente vamos a la calle a jugar a un juego de mesa. Fijaros una cosa, plantearlo, yo acabo de decir, vamos a la calle a jugar a un juego de mesa. Es lo primero que habéis pensado. Porque cuando nosotros nos vamos con un adolescente a la calle a jugar a un juego de mesa, siente muchísima vergüenza. Pero si estuviese con sus padres y sus padres estuvieran bebiendo alcohol, no sentirían vergüenza. Es increíble que en la sociedad beber alcohol me dé menos vergüenza que jugar a un juego de mesa. Pues eso, a jugar a cualquier juego de mesa, es súper interesante. Nosotros hemos ido a Pablo Rada a jugar a un juego de mesa y las miradas que nos han echado la gente jugando al juego de mesa, las tendréis que ver. Los chavales se quedaban como diciendo, ¿por qué nos miran así? Pero no solo en Pablo, por ejemplo, yo siempre llego a un juego, yo me siento en un bar, o a lo mejor estamos tomando algo, me pongo a por los niños y la gente pasa y hacen así. Sí, como diciendo, Están jugando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que eres un friki. Totalmente. No, pero Claro. que te miran así de... Claro. Entonces, hay un aspecto. Eso, por ejemplo, claro, esas cosas, por ejemplo, muchas veces no te das cuenta si no sales a la calle. O sea, yo, por ejemplo, he ido a dar un paseo con algunos chavales
Y tú tenías que ver cómo nos miraba. O sea, cómo por poco iba vestida esa persona. Entonces, yo no le puedo engañar. Yo no le puedo decir, no, la sociedad no te va a vestir. ¿Y qué le voy a decir? No, cambia de manera de vestir. Pues si no le están haciendo daño a nadie. Entonces, eso sí es importante que esa persona lo asimile y lo vea. Y ahí hay una influencia grande a su persona. A mí me encanta un juego de mesa, pero no voy a jugar porque me da vergüenza. No voy a hacer esto porque es social. Y entonces ahí estamos trabajando el autoconcepto, la seguridad en ti mismo, ¿vale? Que evidentemente a todo el mundo, es decir, tampoco se trata de ir al extremo, que a todos nos afectan las modas, que a todos nos afectan las influencias sociales y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, esos aspectos son importantes. Entonces, nosotros lo trabajamos de esta manera. Con el libro, que habla sobre superhéroes, pues también lo trabajamos de muchas maneras en ese sentido. Las metáforas. De hecho, por ejemplo, incluso en lo que son las ilustraciones, si os fijáis, no aparecen superhéroes, aparecen personas normales. Y todas las ilustraciones tienen un pequeño detalle que le da las gracias a una pequeña empresa de Huelva que nos ha ayudado con su educación, con su respeto, con su tolerancia. Y eso es lo que nosotros vamos trabajando. Es una manera de trabajar que a nosotros nos gusta, que creo que conecta mucho con cómo somos nosotros, con lo cual estamos mostrando algo auténtico a ellos, ¿vale? Que fomenta también nuestra creatividad y nuestra manera de entender las cosas y que al final pues intentamos buscar ese aspecto, ¿vale? Y ya para finalizar, si le damos pues me gusta poner esta frase que es de Stan Lee, que Stan Lee fue el creador de la mayoría de superhéroes de Marvel, ¿vale? Y hay una cosa súper interesante que dice que todos aprenden de manera diferente y todos llegan a un punto determinado desde una dirección diferente. Todos vuestros hijos son diferentes, todos tienen cosas preciosas, todos tienen defectos, todos tienen imperfecciones y todos van a llegar donde ellos quieran, pero con ayuda de todos, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa que necesitéis, alguna cosa que queráis comentar, esta es nuestra visión. Muchas gracias. ¿Ha quedado claro? Nada, lo dicho, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, cualquier cosa que necesitéis, pues a través de la asociación podéis contactar con nosotros y bueno, lo dicho, un placer. Pues muchas gracias también por tu colaboración y a todos los asistentes y al Colegio de Sanidad que nos ha prestado instalaciones y nos ha dado todas las facilidades que le hemos solicitado. Y nada, cuando queráis, pues podemos plantearle cualquier nueva charla a Antonio sobre otro tema y pues seguimos formándonos, que nos viene siempre muy bien.